Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Nero. Me llamo Severino. Y lo que te voy a contar pasó hace unos meses, aquí en Monterrey. Todavía no sé bien cómo explicarlo sin que suene a cuento, pero le he dado vueltas tantas veces que ya no me importa si me creen o no. Soy taxista de sitio. Llevo 8 años trabajando en esto. Conozco bien las calles, conozco bien la gente que sube a mi coche de madrugada. Creía que ya lo había visto todo. Estaba equivocado. Llevo 8 años manejando de noche en esta ciudad. Monterrey de madrugada es otro mundo. Las avenidas se vacían, los semáforos parpadean solos y el silencio tiene un peso distinto al del día. Me acostumbré a eso, a los borrachos que se quedan dormidos antes de llegar a su casa, a las parejas que pelean en voz baja en el asiento de atrás, a los trabajadores que suben sin decir nada y se bajan sin dar las gracias. La noche te enseña a leer a la gente rápido, porque no siempre tienes tiempo de equivocarte. Esa noche salí tarde del sitio, como a las 11:30. Había estado esperando carrera desde las 9, pero el radio estuvo callado casi toda la noche. Me tomé un café de termo, revisé el aceite, hablé un rato con el chato, que también andaba esperando. A las 12:15 me entró una carrera por la aplicación. Dirección de recogida, hospital universitario, puerta trasera, la que usan los empleados para entrar y salir sin pasar por urgencias. No le di mayor importancia. Los hospitales trabajan toda la noche. Llegué al hospital en unos 12 minutos. La puerta trasera da a una calle angosta, mal iluminada, con contenedores de basura hospitalaria a un lado y un par de bancas de metal oxidadas al otro. No había nadie afuera cuando llegué. Apagué la radio y esperé con el motor encendido. Hacía frío esa noche, un frío seco que se mete por las rendijas de las puertas. Estuve esperando casi 5 minutos. Ya estaba a punto de cancelar la carrera cuando vi que alguien salía por la puerta lateral del edificio. Era un hombre de unos 40 años, complexión media, pantalón oscuro y una camisa de manga larga que en otro momento pudo haber sido blanca. Caminaba despacio, no con el paso de alguien que tiene prisa por llegar a algún lado, sino con el paso de alguien que ya no espera nada. Se acercó al coche sin decir nada, abrió la puerta de atrás y se sentó. Fue en ese momento, cuando la luz interior del coche se encendió por un segundo, que lo vi bien por primera vez. Tenía la cara manchada de sangre seca y los nudillos de las 2 manos abiertos. Le pregunté a dónde iba. Me dio una dirección en la colonia Independencia, al sur de la ciudad, con una voz tranquila que no concordaba para nada con el estado en que venía. Acepté la carrera. Arranqué y tomé Gonzalitos hacia el sur. El hombre no volvió a hablar. No me pidió música, no miró el celular, no se movió, nada. Solo el ruido del motor y las luces de la ciudad pasando afuera. Llevábamos unos 15 minutos de camino cuando empecé a sentir que algo no estaba bien, aunque todavía no podía decir exactamente qué. El silencio que venía del asiento trasero no era el silencio normal de un pasajero cansado. Era otra cosa. Cuando alguien duerme, lo escuchas respirar, lo ves moverse un poco en el espejo, aunque sea para acomodarse. Cuando alguien está despierto pero callado, igual hay algo, algún ruido pequeño, el roce de la ropa, el crujido del asiento. Pero detrás de mí no había nada de eso. Era como si el asiento estuviera vacío. Seguí manejando, pero empecé a estar más pendiente del retrovisor que de la carretera. Pasamos por debajo del puente de Churubusco y la avenida se puso más oscura. A esa hora, cerca de la 1 de la mañana, ya casi no hay coches en esa parte de la ciudad. Las lámparas del alumbrado público parpadeaban cada tanto, y la niebla baja que se forma cerca del cerro le daba a todo un aspecto borroso,
como de película, mal enfocada. Yo seguía con los ojos entre la calle y el espejo. El hombre seguía ahí, sentado en el centro del asiento trasero, con las manos sobre las piernas y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. No se había movido ni un centímetro. Intenté romper el silencio. Le pregunté si quería que prendiera la calefacción, que hacía bastante frío esa noche. No respondió. Le pregunté si íbamos bien de dirección, si la calle que me marcaba la aplicación era correcta. Tampoco dijo nada. Volteé rápido al espejo y lo vi exactamente igual que antes, sentado, quieto, con los ojos hacia abajo. Me dije a mí mismo que estaba borracho o drogado, o que simplemente era de esos pasajeros raros que no quieren hablar. Me lo dije varias veces como para convencerme. Faltaban unos 10 minutos para llegar a la colonia Independencia cuando lo miré de nuevo al espejo y algo cambió. Ya no tenía la cabeza inclinada. Ahora la tenía completamente recta y los ojos los tenía abiertos de par en par, fijos en el techo del coche. No parpadeaba, no se movía, la boca estaba entreabierta, pero no salía ningún sonido de ahí. Me quedé frío, seguí manejando, pero el corazón ya me latía más rápido y las manos me apretaban el volante más de lo necesario. Pensé que le había dado un ataque de algo. Frené despacio en una zona sin alumbrado a un costado de la avenida. Puse las intermitentes. Volteé hacia atrás desde mi asiento y lo vi de frente por primera vez desde que había subido. La sangre seca en su cara se veía más oscura con la poca luz que había. Los ojos seguían abiertos, fijos arriba, sin moverse. El pecho no subía ni bajaba. Puse mi mano sobre el respaldo del asiento delantero y me incliné hacia él. No escuché ninguna respiración, nada. El silencio dentro del coche en ese momento era absoluto, como si el mundo entero hubiera pausado alrededor de nosotros. Me bajé del coche. Las piernas me temblaban, pero me bajé. Di la vuelta por la parte trasera y abrí la puerta del lado derecho. El hombre siguió sin moverse. Me agaché para verlo mejor y fue en ese instante, sin ningún aviso, sin ningún movimiento previo, que sus ojos bajaron del techo y se clavaron directo en los míos. No fue gradual, no fue como cuando alguien voltea a verte, fue como si alguien hubiera cambiado el canal. Un momento miraba arriba y al siguiente me estaba mirando a mí, fijo, sin parpadear, con una expresión que no era de miedo ni de dolor. Era de algo que todavía no encuentro la palabra exacta para describir. Ahí parado, con la puerta abierta y el frío pegándome en la cara, lo miré sin saber qué hacer. Quería preguntarle si estaba bien, si necesitaba que llamara a alguien, pero no me salía ninguna palabra. Él siguió mirándome fijo, sin parpadear, con esos ojos que parecían demasiado abiertos para ser normales, como si los párpados se hubieran olvidado de cómo funcionar. Pasaron varios segundos así, él mirándome, yo sin moverme, con el ruido lejano de algún coche en la avenida de fondo y nada más entre los dos. Entonces habló. La voz que salió de su boca no sonaba como una voz normal. No era ronca ni aguda ni nada que yo pueda comparar fácilmente con algo que haya escuchado antes. Sonaba hueca, como cuando grabas algo en un cuarto vacío y la grabación te llega con un eco que no debería estar ahí. Me dijo, despacio y sin ninguna emoción, que yo no debía haberlo recogido, que él ya no iba a ningún lado. Hizo una pausa breve, suficiente para que yo sintiera que el aire se me atoraba en el pecho, y luego dijo que el que necesitaba ayuda era yo. No entendí lo que quiso decir hasta que levantó una mano y señaló hacia el frente del coche. No con urgencia, no con desesperación. Lo hizo despacio, casi con calma, como quien señala algo obvio que el otro debería haber notado hace rato. Me giré hacia adelante por instinto, y ahí, en el asiento del copiloto, el asiento que yo mismo había revisado antes de salir del sitio, porque tengo el hábito de no dejar nada olvidado, había una figura, encorvada, con la cabeza completamente caída hacia el pecho, sin moverse,
No pude ver bien la cara porque la cabeza estaba gacha y la poca luz que entraba por el parabrisas no alcanzaba para iluminar ese ángulo. Pero sí pude ver que era una figura humana, o algo que tenía la forma de una persona, ropa oscura, cabello largo y lacio cayendo hacia adelante, manos apoyadas sobre las piernas exactamente igual que el hombre de atrás cuando subió. El asiento crujió levemente, solo una vez, aunque la figura no se movió. Sentí que las piernas dejaban de responderme bien y tuve que apoyarme en el marco de la puerta para no caerme. Volteé de regreso al asiento trasero. Estaba vacío. El hombre había desaparecido. No había ningún sonido de pasos, ningún golpe de puerta, ningún movimiento de aire que me indicara que alguien había salido corriendo. La puerta del lado izquierdo seguía cerrada. La revisé con la mirada en menos de un segundo. La del lado derecho era la que yo tenía abierta con mi propia mano. No había forma de que hubiera salido sin que yo lo viera o lo escuchara. El asiento estaba vacío y la cobija de vinil estaba lisa, como si nadie hubiera estado sentado ahí en toda la noche. Me quedé paralizado durante lo que calculo fueron unos 30 segundos, aunque se sintieron como mucho más. La figura del copiloto no se había movido. Seguía ahí, encorvada, con la cabeza caída. Entonces, tomé la única decisión que mi cuerpo me permitió tomar en ese momento. Entré al coche, cerré mi puerta, puse primera y arranqué. No miré al copiloto. Mantuve los ojos en la carretera, las manos en el volante y el pie derecho presionando el acelerador con más fuerza de la necesaria. Manejé así durante varios minutos, sin respirar bien, sin voltear, sin pensar en nada que no fuera seguir avanzando. Manejé sin detenerme durante varios minutos, con los ojos clavados en la carretera y la figura ahí, en el periferal, sin moverse. No la miraba directamente, pero la sentía. Esa es la única forma en que puedo describirlo. La sentía. Como cuando sabes que alguien te está observando aunque no lo veas. El asiento del copiloto tiene un hundimiento particular cuando alguien está sentado ahí, algo en la suspensión del coche que cambia ligeramente. Eso estaba pasando. El asiento estaba hundido como si tuviera peso encima. Recordé que había una gasolinera sobre Félix U. Gómez, a unos 3 o 4 minutos de donde andaba. Me enfoqué en llegar ahí. Me repetí en voz baja que tenía que llegar a la gasolinera, que tenía que llegar a la luz. No sé por qué pensé específicamente en la luz. No fue algo razonado. Fue algo que el cuerpo me pidió solo, como cuando tienes fiebre y buscas el frío sin pensar. Manejé esos 3 minutos sin voltear ni una sola vez hacia el copiloto. Escuché el asiento crujir una vez más, suave, casi imperceptible, pero lo escuché. Entré a la gasolinera despacio y me metí directo bajo el techo de lámina con los tubos de luz fluorescente que iluminan toda el área de las bombas. Esa luz blanca y pareja lo llenó todo de golpe. El tablero, el volante, mis manos, el asiento de al lado. Me detuve y por primera vez desde que arranqué, volteé hacia el copiloto. Estaba vacío. El asiento estaba completamente vacío y liso, sin ninguna marca, sin ningún hundimiento, como si nada hubiera estado ahí en toda la noche. Lo toqué con la mano. Estaba frío. Me quedé sentado en el coche sin apagar el motor durante un buen rato. Un empleado de la gasolinera se acercó a preguntarme si iba a cargar combustible. Le dije que sí, aunque no lo necesitaba, solo para tener a alguien cerca. Mientras le cargaba, me bajé y caminé despacio alrededor del coche. Revisé el asiento trasero, el piso, el cajuela. No había nada, ningún rastro del hombre, ninguna mancha de sangre en el vinil, nada que confirmara que alguien había estado ahí. Era como si la carrera nunca hubiera existido, salvo que en la aplicación seguía registrada, incompleta, sin calificación del pasajero. Esa noche no volví al sitio. Manejé directo a mi casa, desperté a mi esposa y le conté todo ahí mismo, sentado en la cama todavía con la chamarra puesta. Ella me escuchó sin interrumpirme.
Al día siguiente fuimos juntos al médico. Después de varias consultas y de hablar con un psicólogo, me dijeron que había sufrido un episodio de estrés postraumático agudo, posiblemente detonado por el estado del pasajero y las condiciones de la noche. Me explicaron que la mente puede generar percepciones muy convincentes cuando está bajo presión extrema. Lo entendí, lo anoté, lo repetí varias veces para ver si me convencía. Estuve 3 semanas sin poder dormir más de 1 hora seguida. Me levantaba en la madrugada y revisaba el coche desde la ventana de la recámara, solo para asegurarme de que los asientos estuvieran vacíos. Volví a trabajar al mes, de día primero, de noche después, poco a poco. Hoy manejo igual que antes, conozco las calles, conozco a la gente, pero nunca volví a aceptar una carrera del hospital universitario, puerta trasera, a la 1 de la mañana. El médico le llama estrés postraumático. Yo sé lo que vi, y sé que ese hombre me dijo la verdad. Él ya no iba a ningún lado. Mi nombre es Isadora, tengo 38 años y soy escritora independiente. Les voy a contar algo que me pasó hace unos meses en un pueblo de Oaxaca, algo que todavía no puedo explicarme del todo, aunque lo he intentado muchas veces. Lo cuento tal como lo recuerdo, sin adornos, porque así fue. No necesita adornos. Lo que viví no los necesita para asustar. Renté la casa en mayo, justo cuando el calor en la ciudad ya se me estaba haciendo insoportable y mi libro llevaba 3 meses sin avanzar ni una sola página. Una amiga me habló de ese pueblo, chico, tranquilo, de esos donde todavía las calles son de tierra y los perros duermen en la banqueta sin que nadie los corra. Me dijo que ahí podría concentrarme, que el silencio de esos lugares es diferente, más pesado, más real. No le creí del todo, pero igual fui. La casa era de 2 pisos, paredes de adobe, patio con una jacaranda en el centro, piso de barro cocido que crujía con cada paso. Era exactamente lo que buscaba. El dueño me la rentó por 2 meses, me dejó un juego de llaves y me dio su número por si se ofrecía algo. No vivía en el pueblo, era alguien de la ciudad que había heredado la propiedad y nunca la usaba. Me entregó todo en menos de 20 minutos y se fue sin voltear. Yo usé el primer piso para vivir, cocina, sala, el cuarto principal con su cama de madera y sus cobijas que olían a cedro. El segundo piso lo usé como bodega desde el primer día. Subí todas mis cajas de libros, archivos, ropa de más, cosas que no iba a necesitar en esos 2 meses, pero que tampoco quise dejar en mi departamento. Las acomodé contra la pared del fondo, bien apiladas, y cerré la puerta. No tenía razón para volver a subir. La primera semana fue exactamente lo que esperaba. Silencio, café por las mañanas, escribir hasta que se me cerraban los ojos, cenar algo sencillo y dormir. El pueblo tenía ese ritmo pausado que en la ciudad ya olvidé cómo se siente. La gente saludaba al pasar. Los niños jugaban en la calle hasta que oscurecía. Y cuando caía la noche todo quedaba quieto, de una manera que al principio me costó trabajo aceptar. Estaba acostumbrada al ruido constante. Fue al 7º día cuando la vecina me paró en la calle. Era una señora de edad, pequeña, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo y las manos entrelazadas frente a ella como quien carga algo que le pesa. Me miró directo a los ojos antes de hablar. Y recuerdo que esa mirada me incomodó, aunque en ese momento no supe por qué. Me dijo solo una cosa, sin preámbulo, sin explicación. Lo que vive arriba no molesta si no le preguntas. Dio media vuelta y se fue. Y yo, ahí parada en la calle con el sol encima, no supe qué hacer con eso. No le di mayor importancia a lo que dijo la señora. Me dije que era una viejita del pueblo, de esas que cargan supersticiones como quien carga el rosario, y que probablemente me lo dijo a mí porque soy foránea, y los foráneos siempre les parecemos ingenuos. Seguí con mi rutina. Escribí 2 capítulos completos esa semana, dormí bien,
Salí al mercado, platiqué con el señor de la tortería. Me sentía tranquila. Sentía que por fin había encontrado el lugar donde el libro iba a terminar de nacer. La primera noche que escuché los pasos fue el martes de la semana siguiente, aunque no estoy completamente segura del día. Sí recuerdo la hora porque miré el celular de inmediato. Eran las 2:15 de la mañana. Al principio pensé que era algún animal en el techo o que la madera del piso crujía por el frío de la noche, que en ese pueblo bajaba bastante más que en la ciudad. Me quedé quieta escuchando y entonces lo escuché claro. Pasos, lentos, pesados, con un ritmo constante. Venían del cuarto de arriba. No eran los crujidos aleatorios que hace una casa vieja cuando se asienta. Eso yo lo conozco. He rentado cuartos viejos toda mi vida adulta y sé cómo suenan. Esto era diferente. Era algo caminando, algo que daba pasos contados, siempre con el mismo intervalo entre uno y otro, como si quien fuera que estuviera arriba supiera exactamente a dónde iba y no tuviera ninguna prisa para llegar. Conté mentalmente los pasos. Eran siempre entre 12 y 14 antes de que se detuvieran. Se detenían siempre en el mismo punto. Yo lo supe desde esa primera noche, aunque todavía no había subido a confirmarlo. Se detenían justo frente a la puerta que daba a las escaleras, la puerta que separaba el segundo piso del primero, la puerta que estaba a unos 4 metros de mi cama. Me quedé tiesa bajo las cobijas, con el oído puesto en el techo. No escuché nada más. A los pocos minutos, el silencio volvió, ese silencio pesado del pueblo, y no pude volver a dormir hasta que empezó a clarear el cielo. La segunda noche pasó exactamente lo mismo. Las 2:22 de la mañana, los pasos lentos, el mismo ritmo, la misma cantidad, el mismo punto de llegada, y la tercera noche también. Ya para entonces yo tenía el celular en la mano desde antes de las 2, esperando, sin poder dormirme, sabiendo lo que iba a pasar, y pasaba, puntual, constante, sin variación, como si obedeciera alguna lógica que yo no alcanzaba a entender, pero que existía con una claridad que me revolvía el estómago. Me convencí de que tenía que haber una explicación lógica. Animales, cañerías, la madera reseca, algún vecino que caminaba en una casa colindante y el sonido viajaba de manera extraña por las paredes de adobe. Me aferré a cada posibilidad con una desesperación que ahora, al recordarlo, me dice más de lo que yo misma quería admitir en ese momento, porque en el fondo ya sabía que no era nada de eso. Lo sabía desde la primera noche, solo que todavía no estaba lista para aceptarlo. Al cuarto día, decidí subir a revisar el cuarto. Lo hice de día, pasado el mediodía, con el sol entrando por la ventana del patio y los pájaros haciendo ruido afuera. Me dije que si iba a encontrar algo, quería verlo con buena luz. Tomé el celular, lo puse en modo linterna aunque no lo necesitaba y subí las escaleras despacio. Cada escalón crujió bajo mis pies. Llegué al pasillo corto del segundo piso y me quedé un momento frente a la puerta cerrada del cuarto. Respiré, la abrí. El cuarto estaba vacío, exactamente como lo había dejado semanas antes, sin señales de que nadie hubiera entrado. El polvo en el piso estaba intacto en los rincones, las ventanas cerradas y con el seguro puesto, las paredes limpias, todo en orden, todo igual, excepto por una sola cosa que me hizo quedarme completamente paralizada en el umbral, con la mano todavía en el picaporte y el aire atorado en la garganta. Las cajas no estaban contra la pared del fondo donde yo las había dejado. Estaban en el centro del cuarto, todas, acomodadas en un círculo perfecto con una precisión que no parecía accidental, sino deliberada, como si alguien las hubiera movido una por una con mucho cuidado y mucho tiempo. Eran 11 cajas en total. Las conté 3 veces porque mi cabeza no quería aceptar lo que estaban viendo mis ojos. 11 cajas formando un círculo casi perfecto en el centro exacto del cuarto. Sobre el piso de barro cocido
sin una sola marca de arrastre alrededor, como si hubieran aparecido ahí sin ser movidas. Bajé las escaleras casi corriendo. No grité, no lloré, pero me temblaban las manos de una manera que no podía controlar. Me senté en la cocina con un vaso de agua y estuve ahí un buen rato sin hacer nada, solo respirando, intentando ordenar lo que acababa de ver. Pensé en llamar al dueño, pensé en hacer las maletas y salir ese mismo día. Pensé en muchas cosas, pero al final pensé en la vecina, en lo que me había dicho, y decidí que necesitaba hablar con ella antes de hacer cualquier otra cosa. Salí a buscarla esa misma tarde. Fui a la casa donde la había visto salir el día que me habló, una casa chica de fachada amarilla a media cuadra de la mía. Toqué. Me abrió una mujer de unos 50 años con delantal de cocina y cara de pocos amigos. Le pregunté por la señora mayor. Describí su cabello blanco, su cuerpo pequeño, su manera de hablar. La mujer me miró durante varios segundos sin decir nada. Después me preguntó que de dónde la conocía yo. Le expliqué que me había hablado en la calle la semana anterior. La mujer negó con la cabeza de una manera lenta, casi cansada, como quien ya tuvo esa conversación antes. Me dijo que la señora que yo describía era doña Remedios, que todos en el pueblo la conocían, que había sido la dueña original de la casa que yo estaba rentando, y después, con una calma que me pareció más aterradora que cualquier otra cosa, me dijo que doña Remedios llevaba 4 años muerta. Cerró la puerta sin esperar mi respuesta, y yo me quedé ahí parada en la calle, con el sol bajando detrás de los cerros, sin poder moverme. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala con todas las luces prendidas, la espalda contra la pared y los ojos puestos en el techo, esperando los pasos. Llegaron a las 2:08 de la mañana, puntuales como siempre. Los escuché recorrer el cuarto de arriba con ese ritmo lento y constante, detenerse frente a la puerta de las escaleras y quedarse ahí en silencio. Solo que esa noche algo fue diferente. Esa noche, por primera vez, la manija de la puerta que daba a las escaleras se movió. No fue mi imaginación. La vi moverse desde donde estaba sentada, un giro lento hacia abajo, como si alguien del otro lado la estuviera probando con cuidado. Se detuvo a la mitad. Esperé. No respiré. Después de unos segundos que se sintieron como muchísimo más, la manija regresó a su posición original. Los pasos se alejaron del otro lado de la puerta y el silencio volvió a llenarlo todo. Me quedé exactamente en el mismo lugar hasta que amaneció. No me moví ni para ir al baño. A las 7 de la mañana llamé al dueño de la casa. Le dije que había tenido un problema personal y que necesitaba terminar el contrato antes de tiempo. No le conté nada de lo que había pasado. No sé por qué. Supongo que no quería que pensara que estaba loca. O quizás porque una parte de mí todavía intentaba convencerse de que podía haber una explicación para todo. El dueño aceptó sin hacer muchas preguntas. Me dijo que perdería el depósito. Le dije que estaba bien. Colgué y empecé a empacar. Tardé menos de 3 horas en tener todo listo. Bajé las cajas del segundo piso sin abrir esa puerta. Las saqué por la ventana del pasillo usando una cuerda improvisada con cinturones, porque no quería volver a estar cerca de esa manija. Cargué todo al coche yo sola, viaje por viaje, con una concentración extraña que ahora entiendo que era simplemente miedo convertido en movimiento. Cuando cerré la cajuela y me senté al volante, miré la casa por el espejo retrovisor. La ventana del segundo piso estaba oscura. Arranqué sin voltear. Ya en la carretera, con el pueblo quedando atrás, empecé a pensar en doña Remedios. En su expresión cuando me habló, esa cara de quien carga algo pesado, en la precisión de sus palabras. Lo que vive arriba no molesta si no le preguntas. Yo no le había preguntado directamente, pero había subido a revisar, había ido a buscarla a ella, había tocado puertas, había buscado respuestas. Quizás para lo que sea que vivía en ese cuarto, eso contaba como preguntar. Quizás doña Remedios lo sabía,
y por eso me avisó antes de que fuera demasiado tarde. Terminé el libro 3 meses después, en mi departamento de la ciudad, con el ruido de los coches afuera y la televisión del vecino de fondo. No es el silencio que buscaba, pero es el silencio que necesitaba. Nunca volví a ese pueblo y nunca volví a buscar explicaciones para lo que pasó. Sé lo que vi, sé lo que escuché y sé que doña Remedios, de alguna manera que no entiendo y que ya dejé de intentar entender, me salvó de descubrirlo. Lo único que me queda claro es esto: hay preguntas que no están hechas para tener respuesta, y el problema no es ignorarlas. El problema es cuando decides hacerlas. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Buenas, Nero. Me llamo Azucena Pardo. Tengo 41 años y soy fotógrafa de naturaleza. No sé muy bien por dónde empezar, así que voy a contarlo todo desde el principio. Desde el momento en que tomé la decisión que cambió todo. Llevo más de 15 años viajando por el país para tomar fotos de paisajes, animales, luz natural. Siempre sola, siempre cargando mis cámaras como si fueran parte de mí. Es lo único que sé hacer bien y lo único que me da paz. O al menos eso creía. Llevaba mucho tiempo buscando un lugar fijo donde vivir y trabajar. La Ciudad de México ya me había agotado. El ruido, la prisa, la gente metida en todo. Necesitaba espacio, silencio y sobre todo, buena luz. La luz del norte de México tiene algo especial que no encuentras en otro lado. Es dura, directa, limpia, cae sobre las piedras y el polvo y los hace parecer de otro mundo. Cuando vi la casa en Álamos, Sonora, supe de inmediato que era lo que andaba buscando. Álamos es un pueblo pequeño, de esos que el tiempo parece haber olvidado a propósito. Hay algo en sus calles empedradas y sus casonas blancas que te hace sentir fuera del tiempo. La casa que compré estaba en las afueras del pueblo, rodeada de monte y silencio. Tenía un cuarto oscuro ya instalado, algo rarísimo y que para mí fue decisivo. El anterior dueño también había sido fotógrafo, me dijo el agente de bienes raíces. No me dio más detalles y yo no pregunté. El primer mes fue perfecto. Me levantaba antes del amanecer, salía al monte con mis cámaras y pasaba horas caminando entre cactus y piedras. Por las tardes revelaba los rollos en el cuarto oscuro y comía lo que hubiera en la alacena. Por las noches leía un rato y me dormía sin problema. Era exactamente la vida que quería. Sin vecinos cercanos, sin internet rápido, sin compromisos. Solo yo, la luz y el desierto. Pensé que por fin había encontrado mi lugar. No había nada raro en la casa, o al menos eso creía. Las puertas cerraban bien, las llaves funcionaban, el agua caliente salía sin problema. El cuarto oscuro tenía olor a químicos viejos que tardé una semana en ventilar bien, pero nada más. Era una casa común y vieja, con pisos de madera que crujían según el calor del día, paredes gruesas de adobe que mantenían la temperatura y ventanas pequeñas que filtraban la luz de una manera que a mí me resultaba preciosa. El segundo mes empezó tranquilo, pero una mañana me desperté y fui al cuarto oscuro a ver unos rollos que había dejado remojando y la puerta estaba abierta, no entornada, no entreabierta, abierta de par en par. Pensé que me había equivocado al cerrar la noche anterior, que quizás estaba cansada. Le eché seguro esa noche, lo revisé 2 veces antes de acostarme. A la mañana siguiente estaba abierta otra vez. Los siguientes días me obsesioné con esa puerta. La revisaba antes de dormir. Ponía un trapo doblado entre la puerta y el marco para asegurarme de que si alguien la abría, el trapo caería al suelo. Cada mañana el trapo estaba en el piso y la puerta abierta. Empecé a pensar que quizás había un problema mecánico con el seguro,
que la madera se expandía con el calor de la noche y empujaba el pestillo. Llamé a un cerrajero de Álamos, que revisó todo y me dijo que el mecanismo estaba en perfectas condiciones. Cambié el seguro de todas formas. Uno nuevo, más moderno, de esos que necesitan llave por ambos lados. La primera noche cerré el cuarto oscuro con llave, guardé la llave en el cajón de mi buró y me fui a dormir. A la mañana siguiente, la puerta estaba abierta. La llave seguía en el cajón, exactamente donde la había dejado. Revisé las ventanas del cuarto oscuro, selladas desde adentro, sin señales de haber sido forzadas. No había manera lógica de explicarlo, y eso me inquietó más que cualquier otra cosa. Traté de no darle demasiada importancia. Me dije que había cosas viejas en esa casa que yo no entendía todavía, que quizás había corrientes de aire raras o algún problema estructural que el cerrajero no había detectado. Me concentré en mi trabajo, salí varios días seguidos al monte, tomé fotos increíbles de una tormenta eléctrica sobre la sierra. Cuando estaba afuera con mis cámaras, todo se sentía normal. Era adentro de esa casa donde algo se sentía distinto, aunque no podía explicar exactamente qué. La tercera semana del segundo mes, encontré algo que ya no pude ignorar. Tenía una cámara analógica vieja, una Nikon FM2, que era de mi papá y que yo guardaba apagada, sin rollo, en su estuche de cuero dentro del closet. Era más un objeto sentimental que una herramienta de trabajo. Ese día abrí el closet para sacar una chamarra y noté que el estuche estaba mal colocado, como si alguien lo hubiera movido. Lo abrí. La cámara tenía un rollo adentro, completamente expuesto, arruinado. La tapa trasera había sido abierta a propósito con luz adentro. Me quedé parada frente al closet un buen rato sin saber qué pensar. Yo no había puesto ese rollo. Yo no había tocado esa cámara en meses. Y si alguien hubiera entrado a la casa para usarla, ¿por qué arruinar el rollo adrede? No tenía ningún sentido. Revisé todas las entradas de la casa buscando señales de que alguien hubiera entrado. Puertas, ventanas, el techo, nada. Todo cerrado, todo intacto. Esa noche llamé a una amiga en la Ciudad de México y le conté. Me dijo que probablemente había alguien entrando a la casa y que debía instalar cámaras de seguridad. Compré 4 cámaras de seguridad inalámbricas por internet y las instalé yo misma en cuanto llegaron. Una en la entrada principal, una apuntando al cuarto oscuro, una en la cocina y una en el pasillo que conecta los cuartos. Las conecté a mi teléfono para poder revisar la grabación desde la cama si quería. Esa noche, antes de acostarme, vi las 4 pantallas en la aplicación. Todo tranquilo. Cerré el cuarto oscuro con llave, guardé la llave, me metí a la cama pensando que por fin iba a tener respuestas. No imaginaba lo que iba a encontrar. A la mañana siguiente me desperté y lo primero que hice fue abrir la aplicación de las cámaras en mi teléfono. La puerta del cuarto oscuro estaba abierta, como siempre. Fui directo a revisar la grabación del pasillo desde la medianoche. Las primeras horas no mostraban nada, solo el corredor oscuro y quieto. Luego a las 3:17 de la mañana hubo movimiento. Vi la puerta de mi cuarto abrirse despacio y vi salir a alguien. Tardé unos segundos en reconocerme. Era yo. Caminaba con los ojos abiertos, pero de una manera que no era normal. Sin dudar, sin mirar a los lados, directo hacia el cuarto oscuro como si supiera exactamente a dónde iba. Vi cómo me acercaba a la puerta, la abría y entraba. La cámara no cubría el interior, solo el pasillo. Estuve adentro 40 minutos exactos, luego salí, caminé de regreso a mi cuarto y cerré la puerta. Todo en silencio, todo en línea recta, como un mecanismo. Yo no recordaba absolutamente nada de eso. Ninguna imagen, ninguna sensación, nada. Revisé las grabaciones de los días anteriores, desde que instalé las cámaras. Todas las noches lo mismo. A las 3:17 de la mañana, yo salía de mi cuarto. Entraba al cuarto oscuro.
permanecía adentro entre 35 y 45 minutos y regresaba a la cama, siempre los ojos abiertos, siempre esa caminata recta y mecánica. Nunca recordaba nada. Me senté en el suelo de la cocina con el teléfono en la mano y me quedé ahí un buen rato sin poder moverme. Tenía miedo de mí misma. Llamé a un médico en Hermosillo, le expliqué lo que había grabado y me dio cita para esa misma semana. Me hizo un estudio del sueño, análisis de sangre, electroencefalograma. Todo salió normal. Me dijo que el sonambulismo podía presentarse sin anomalías detectables en los estudios, que probablemente era estrés o un cambio en los patrones de sueño por el traslado. Me recetó algo para dormir más profundo y me mandó a casa. Tomé las pastillas 3 noches seguidas. Las grabaciones mostraban lo mismo. A las 3:17 de la mañana yo me levantaba. La semana siguiente decidí revisar el cuarto oscuro con cuidado, buscando entender qué hacía yo ahí adentro todas las noches. Revisé los químicos, las cubetas, las pinzas, todo en orden. Luego revisé el tendedero donde cuelgo las fotos a secar. Había fotos que yo no recordaba haber revelado. No eran de paisajes ni de animales. Eran fotos de una persona durmiendo en una cama. Tardé un momento en reconocer la cama. Era la mía y la persona era yo. Las fotos estaban tomadas desde arriba, desde un ángulo completamente imposible, como si el fotógrafo hubiera estado pegado al techo mirando hacia abajo. En algunas yo tenía la boca entreabierta, en otras tenía los ojos ligeramente abiertos, lo que me revolvió el estómago. Eran varias fotos, impresas en papel fotográfico viejo, con ese tono amarillento que tienen las copias antiguas. Entonces noté algo en la esquina inferior de cada hoja. Una fecha impresa en el revelado. Decía 1987. Yo nací en 1984. Tenía 3 años en 1987. Me quedé paralizada con esas fotos en la mano. El papel era viejo. Eso no había manera de fingirlo. Tenía esa textura quebradiza y ese olor particular que tiene el papel fotográfico cuando lleva décadas guardado. Pero las fotos me mostraban a mí, adulta, durmiendo en esa cama, en esa casa, con mi ropa de ahorita. No era un montaje, no era una broma, era imposible y al mismo tiempo estaba ahí, tangible, en mis manos. Fui a sentarme afuera en los escalones de la entrada y estuve un buen rato respirando el aire seco del desierto, intentando ordenar mis pensamientos. Esa tarde llamé a la gente de bienes raíces que me había vendido la casa y le pregunté todo lo que no había preguntado antes. Me dijo que el dueño anterior se llamaba Ernesto Valenzuela, que había sido fotógrafo profesional y que había vivido en esa casa desde los años 70 hasta su muerte en 2018. Le pregunté si sabía algo más sobre él. Hubo una pausa larga antes de que me respondiera. Me dijo que Valenzuela había sido un hombre muy solitario, que los vecinos del pueblo casi no lo conocían y que cuando murió no apareció ningún familiar para reclamar la propiedad. Busqué el nombre de Ernesto Valenzuela en internet esa misma noche. Encontré poco. Una mención en un directorio de fotógrafos de Sonora de los años 80. Una foto borrosa en un periódico local de Álamos de 1989, donde aparecía recibiendo un reconocimiento cultural del municipio. Amplié la foto todo lo que pude. Era un hombre delgado, de unos 50 años en esa época, con lentes oscuros y una cámara colgada al cuello. No reconocí la cámara en la foto, pero sí reconocí algo más, el estuche de cuero que cargaba bajo el brazo. Era idéntico al estuche de la Nikon FM2 de mi papá. Llamé a mi mamá esa noche. Le pregunté cómo había conseguido mi papá esa cámara. Hubo un silencio largo. Me dijo que mi papá la había comprado de segunda mano en un viaje que hizo a Sonora a finales de los 80, cuando yo era muy chica. Le pregunté si recordaba dónde exactamente. Me dijo que no estaba segura, pero que creía que había sido en un pueblo cerca de Álamos. Me dijo
que mi papá siempre había dicho que el hombre que se la vendió le había dado muy mala espina, pero que la cámara estaba en perfectas condiciones y la había comprado de todas formas. Mi papá murió hace 12 años. Nunca me había contado esa historia. A la mañana siguiente empaqué lo esencial, cargué mis cámaras, mis químicos y las fotos imposibles en bolsas de plástico y salí de esa casa sin mirar atrás. Dejé las llaves en el marco de la puerta. No llamé a la gente de bienes raíces. No busqué recuperar lo que había pagado. Solo me subí a mi camioneta y manejé hacia Hermosillo sin parar. Entregué las fotos a un laboratorio especializado para que analizaran el papel y los químicos del revelado. 3 semanas después me confirmaron lo que ya sabía. El papel era auténtico, producido y comercializado entre 1980 y 1990. Las fotos tenían entre 35 y 40 años. Nunca volví a Álamos. Nunca encontré una explicación que cerrara todo de manera limpia, pero llegué a una conclusión que puedo sostener. Ernesto Valenzuela había entrado a esa casa durante años antes de que yo llegara. La conocía mejor que nadie y de alguna manera que no logro entender del todo, había fotografiado a mi familia mucho antes de que yo supiera que él existía. Lo que hacía yo en ese cuarto oscuro todas las noches mientras dormía, nunca lo supe con certeza. Pero hay algo que no puedo quitarme de la cabeza. Esas fotos estaban reveladas, secas y ordenadas, como si alguien las hubiera dejado ahí para que yo las encontrara. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.